Amados, hoy, miércoles 18 de enero, tenemos la clase número 14 de la epístola del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, que en este curso la llamo epístola fundacional. Romanos, Gálatas, Éfeso, Primera y Segunda de Corintios, son epístolas fundacionales y que vamos a cubrir. Hoy día es la clase número 14 y vamos a ver el pasaje que comienza en Efesios capítulo 3. Vamos a leer el versículo 20 y en el capítulo 4 del versículo 1 al 10. Empezamos entonces leyendo Efesios 3, versículos 20 y 21. Y dice así: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Si pueden cerrar sus ojos y oremos. Señor Jesús, te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias, Señor, por lo que tú hiciste para que nosotros seamos parte de tu reino. Nos ponemos en las manos de nuestro Padre Celestial, quien nos ama y nos cuida, quien extiende bondad todos los días, y agradecemos al Espíritu Santo que nos da testimonio de Jesucristo y que nos abre el entendimiento, nos da revelación de la palabra de Dios. Gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos en esta tarde. Amén y amén. Lo que acabamos de leer nos muestra un aspecto de la verdad de Dios que se evidencia en la vida de los creyentes, fieles miembros de la Iglesia del Señor. El hecho que el Todopoderoso entra a actuar en nuestras vidas de una manera realmente sorprendente, haciendo una obra que va mucho más allá de lo que hayamos pedido, anhelado, imaginado o meditado. Algo que no se conforma a lo que podamos entender, sino a la operación del poder del Espíritu Santo que actúa
en nuestro caminar, llevándonos a tener experiencias muy sobrenaturales y que van moldeando la manera nuestra de ser, asemejándola poco a poco, día a día, a Jesucristo, si somos fieles, y nos permite ser instrumentos útiles en el diseño del gran plan de Dios, y que evidencia algo que da honra y gloria en la iglesia de la cual somos miembros, con obras de fe que bendicen a muchos otros, con un fruto permanente e influyente, no solo en el tiempo presente, sino que trascendiendo por todas las edades, por los siglos de los siglos. O sea, como creyentes, somos parte manifiesta del plan de Dios diseñado por Él desde antes, aún de la fundación del mundo, plan que tiene proyección eterna, más allá del fin de todas las cosas. Entonces, podemos unirnos en espíritu al apóstol, proclamando: a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús. Asimismo, podemos captar que la operación del poder de Dios que actúa en nosotros se va a manifestar a través del creyente en el contexto de su vida en el cuerpo, en la iglesia en la cual ha sido puesto por el Señor, puesto que su iglesia es la agencia que Dios usa para actuar en el mundo, para alcanzar al perdido en todas las naciones. Pues Jesucristo valida y reconoce a los suyos, los que son parte del cuerpo, y rechaza a los que vivan y actúen al margen de su iglesia, ajenos al orden establecido por el Señor para su iglesia. Es por esto, ser parte integral, activa y consecuente en el cuerpo es de capital importancia para la vida del creyente, pues en ese contexto es el que va a poder actuar conforme a la voluntad de Dios y evitar el rechazo de Jesucristo para con aquellos que viven apartados de la iglesia, actuando en independencia del orden establecido por Jesucristo, algunas veces resistiendo a las autoridades delegadas por el Señor para el buen funcionamiento y el accionar del cuerpo. Por eso podemos entender entonces la severidad del juicio de Jesucristo con los que actúan por su cuenta, aunque hayan usado su nombre y hecho muchas cosas que en sí son parte de la manifestación del poder de Dios. Pero personas que son
ajenas a Jesucristo mismo, a su voluntad, y que son objeto de las más contundentes advertencias de Jesús a los que actúan al margen de su iglesia, que es su cuerpo, su agencia para alcanzar el mundo. Y este tema es bastante serio. Estas advertencias para con los independientes están contenidas en el pasaje de Mateo 7 que leo del versículo 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, probablemente el día del juicio final: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Maldad siendo la palabra en el griego original anomia, anarquía. O sea, la persona que actúa independiente de la iglesia actúa en anarquía para Dios. No actúa en unidad. No actúa en el orden de Dios, sino que en anomia, anarquía. O sea, la pertenencia a una congregación es algo crucial para la vida del creyente. Y esto tiene consecuencias decisivas para su destino eterno. Esto es la verdad, la opinión de Jesucristo respecto a los cristianos. Que su actuación de vida sea en el orden dispuesto por Él, el único que Él reconoce y valida como algo integral a la voluntad del Padre Celestial. Y claro, alguien como el apóstol, o como puede ser otro creyente. El apóstol estaba en la cárcel, imposibilitado de participar en reuniones de la iglesia. Pero era parte integral del cuerpo, atento a seguir el orden dispuesto por Jesucristo en todo, orando por los creyentes y haciendo la voluntad de Dios aún en las circunstancias más adversas. Así como hoy les toca vivir a miles y miles de creyentes encarcelados, perseguidos en diversas naciones musulmanas o en naciones comunistas como Corea del Norte, como China, que no pueden congregarse por razones de fuerza mayor, pero que son parte de la iglesia. Muy distinto a las personas que actúan con espíritu independiente. Sigamos leyendo la epístola ahora, pasando al capítulo
4 y leemos el versículo 1. Y dice Pablo: yo pues, preso en el Señor, lo cual indica mucho. Primero, que está así, pues Dios lo ha permitido y lo ha dispuesto para que pueda escribir las cartas a las iglesias y a sus discípulos, como lo hizo con Timoteo, con Tito, por una parte. Y por otra, también indica que está preso en el Señor. O sea, aunque apartado físicamente e imposibilitado de participar en las reuniones de la iglesia, Él es parte del cuerpo, con el cual se comunica y por el cual ora encarecidamente. Seguimos. Escribe Pablo: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ahora, Pablo comienza a tratar el tema del testimonio de los creyentes en una congregación y las formas requeridas para relacionarse uno con otros. Que andéis como es digno. No de cualquier manera, como cada cual considere o estime, sino que en conformidad a la vocación con que fuisteis llamados, lo cual tiene relación con el ministerio. Esto es, las áreas de responsabilidad para actuar en el cuerpo de acuerdo al llamado dado por Dios como miembros de su iglesia y en el comportamiento general, relacional, para unos con otros. Y para esto, Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, comienza a exponer los requerimientos más básicos que debe poseer todo creyente en una congregación. Lo primero, con toda humildad y mansedumbre. Requisitos primeramente ordenados por Jesucristo para todos los que lo sigan. Cuando nos dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Eso aparece en Mateo 11, versículos 29 y 30. El yugo nos da la imagen de el que camina junto al otro. Las personas independientes no caminan así, no caminan en yugo con el Señor. Andan por su lado, hacen lo que quieren. Van si quieren, o vienen si quieren, no andan en yugo. Y esta cualidad, manso y humilde de corazón, la humildad y mansedumbre, son dos cualidades básicas, requeridas para los que son de Cristo, miembros activos en una congregación. Esto es lo más esencial y que permite soportándoos con paciencia los unos a otros en amor. O sea, con la idea de sostenerse, soportarse unos a otros con paciencia.
pues el amor de Cristo está presente en los corazones y se manifestará el vínculo de paz, lo cual a su vez ayudará a producir la unidad de la familia espiritual, la unidad del espíritu, un solo cuerpo, un solo espíritu, como también fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Esto es muy, muy importante. La esperanza, esa esperanza que menciona, es la que anhela el retorno del Señor, que viene a buscar a su iglesia. No viene a buscar gente independiente que anda deambulando por ahí. Él viene a buscar a su iglesia. Y la viene a buscar antes de la manifestación del anticristo y del inicio de la tribulación profetizada y que ya empieza a cernirse sobre el mundo. Perdón. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Así, en el contexto del accionar del amor de Cristo, va a existir unidad en el cuerpo. Unidad en la sujeción a un solo Señor. Va a haber actuación en la fe que obra por el amor. Un solo bautismo, lo cual puede entenderse como una alusión al bautismo realizado por Jesucristo, quien bautiza con el Espíritu Santo y con fuego, a lo cual se refirió Juan Bautista y después los apóstoles, como podemos leer en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 33, o en Hechos, capítulo 1, versículo 5, en palabras de Jesús. Sigamos leyendo el versículo 7 del capítulo 4. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Fíjense lo que dice. Esto que está hablando esta escritura nos hace diferentes. Nos hace diferentes unos creyentes de otros. Aunque seamos hijos e hijas de Dios, somos diferentes. Porque la medida del don de Cristo, en el contexto de la gracia dada como regalo, nos explica, por ejemplo, el apóstol Pablo en Romanos 12:6, que dice: tenemos pues diferentes dones según la gracia que nos es dada. Entonces, todos los creyentes no somos iguales, tenemos diferentes dones, diferentes medidas de gracia. Como asimismo, cuando se nos enseña acerca de los dones del Espíritu Santo, se nos dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. En estas escrituras, donde se nos enseña que no somos todos iguales, como el mundo sostiene, equivocadamente, porque no es verdad, sino que somos
únicos y somos diferentes, con distintas medidas del don de Cristo y diferentes dones espirituales repartidos por el Espíritu Santo, como asimismo distintas capacidades y llamados, como se nos enseña también en el pasaje de Romanos 12, versículos 6 al 8. Y es precisamente en el contexto del don de Cristo que ahora el apóstol Pablo, citando al Salmo 68, 18, escribe en el versículo 9, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y en el versículo 8, 9 y 10 dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Permiso. En estas escrituras, Pablo hace referencia a aspectos muy trascendentes de la obra redentora de Cristo, ocurrida en ese período corto, el período acaecido desde el momento posterior a su muerte en la cruz y su ascensión al paraíso de Dios, llevando a los cautivos que habían muerto en la fe de Dios, desde Adán y Eva hasta el mismo ladrón puesto en la otra cruz a un lado de Jesús y que creyó en él para salvación. Todas, miles, millones, cuyas almas estaban en el lugar del Hades que Jesús llamó el seno de Abraham en Lucas 16, 22. Y que entendemos nosotros el lugar donde están los justos, los que murieron en la fe, y a quienes el Señor predicó y llevó en su totalidad a la presencia del Padre, despojando antes al diablo de las llaves del infierno. Ese lugar del Hades donde estaban los condenados de todos los tiempos y donde aún hoy van a morar los que mueren sin Cristo, de todas las naciones, pueblos y lenguas. Esta obra que ejecutó Jesucristo en el periodo de 3 días, desde su muerte en la cruz hasta la resurrección, es en el cumplimiento de muchas profecías, como el Salmo 68, 18, la primera parte, Salmo 68, 19 y 20, y en el Nuevo Testamento, lo que podemos leer en Colosenses 1, versículos 13 y 14, que nos dice, Él, haciendo referencia a nuestro Padre Celestial, Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y en Colosenses 2, 15 dice, y despojó a los principados y a las autoridades
y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es tremendo lo que hizo Jesucristo en ese tiempo, con toda la humanidad, desde Adán hasta el ladrón de la cruz, a todos los justos que murieron en la fe de Dios, les predicó y creyeron y se los llevó al cielo, a la presencia de Dios. Después descendió y estuvo con los discípulos hasta que a su vez Él ascendió al paraíso de Dios, como aparece en el capítulo 1 del libro de Hechos. Y 10 días después, la iglesia recibe el bautismo del Espíritu Santo. Nace la iglesia de Jesucristo. Es precioso lo que el Señor hizo. Y desde entonces, la realidad que enfrenta el creyente en la actualidad, el que es miembro del cuerpo de su iglesia, si fallece, se va, llevado por ángeles, se va instantáneamente a la presencia del Señor para estar con Él en gloria. O si el Señor viene por su iglesia, y entonces los que están vivos son transformados en un instante y se reúnen con el Señor en las nubes y se van con Él para volver después con Jesucristo, todos los santos, para volver con Jesucristo en la segunda venida, cuando se ejecuta juicio sobre la humanidad no creyente. Y Jesucristo, con los santos, empieza a gobernar, a reinar desde Jerusalén sobre la tierra por 1000 años. Ahí vamos a estar. Todo esto que comparte el apóstol Pablo en su epístola a los Efesios es grandioso. Y es la realidad real, plena, para los creyentes. Esto es nuestra vida. Ser parte de su cuerpo, de su iglesia, la familia de Dios. Y en ese cuerpo, en el cual el Señor Jesucristo nos pone, nuestro Padre Celestial nos planta para dar fruto y fruto que permanece. En ese cuerpo, hasta que el Señor venga, el Señor ha dispuesto un orden en su iglesia. Es su iglesia. Él es la roca. No es ninguna persona, ninguna roca. Él es la roca. Y eso es lo que enseñan las Escrituras en el Antiguo y el Nuevo Testamento. No hay ninguna otra roca que reconozca Dios. En su iglesia,
Él establece un orden y Él da dones a la iglesia. Los dones de Jesucristo. Y eso lo vamos a ver en detalle la próxima semana, para que entendamos cuán importante es vivir en una iglesia en el orden de Jesucristo. Nos vemos la próxima semana. Amados, que el Señor los bendiga y los guarde. Amén.